Dios te bendiga, hermano o hermana que me está viendo en esta hora. Mi nombre es Luis Ariel Olivo, soy puertorriqueño, tengo 23 años y este es mi testimonio. Primero que nada, suscríbete, dale like al video y compártelo con alguien que tú sabes que necesita conocer a Dios. Alguien que necesita escuchar palabras de aliento. Alguien que necesita ser recordado que de Dios es el poder y que Él tiene el poder para hacer lo imposible. Quiero darle las gracias a Dios porque sin Él yo no estuviera aquí ahora mismo. El Espíritu Santo de Dios es lo más bello que yo he podido encontrar en mi vida. Y la gloria y la honra se la doy a Él tanto. Segundo, le quiero dar las gracias a mis pastores, Pastor Luis y Maribel. Ellos son los mejores pastores que alguien pueda tener. Los amo tanto. Pastores, I love you. Ok. Para empezar con mi testimonio. Tengo 23 años, como ya mencioné. Conocí a Dios hace como 3 años, 4. Tenía como a eso de 20 años, ya yendo para 21. Pero quiero aclarar algo. Yo nunca fui cristiano en mi vida. Nunca tuve familiares cristianos, o sea, sí familiares en mi casa. Nunca. O sea, que eso de que yo me convertí porque mi familia me impulsó a hacerlo. No, ya eso está cancelado. Sin embargo, ahora mismo soy el único cristiano en mi casa que le sirve al Señor. Mi familia está en el proceso, pero yo soy el único activo que está buscando del Señor y está viviendo separado para el Señor. Yo viví en Puerto Rico hasta los 10 años y después de eso me mudé para acá. Fue una vida hermosa que tuve en la isla, fue una vida maravillosa, nunca me voy a quejar, fue una niñez tan preciosa que siempre voy a tener en mi corazón. Saludo a mi familia en Puerto Rico, los amo y me hacen falta. Cuando me mudé aquí, tenía 10 años, ahí empecé en 4º grado, 5º, 6º, 7º, hasta que me gradué. Durante todo el transcurso de la escuela, yo iba cambiando, poco a poco. Después cuando llegué a 6º, 7º y 8º, yo empecé a sentirme diferente. Sentía una atracción diferente en mí y todavía no sabía explicarlo. Tuve novias, tuve varias novias, pero eso fue en 7º, 8º grado, o sea que todavía no estaba completamente maduro. Cuando llego a 8º grado, ahí es cuando me declaro bisexual ante todos mis amigos primero y después ante mi familia. Después de eso, mi familia nunca me rechazó, siempre me apoyaron en todo, siempre estuvieron conmigo, ellos nunca me dejaron. Lo que recibía de parte de mi familia fue amor. O sea que vamos a cancelar eso de que yo me convertí por mi familia, de que yo me convertí porque mi familia me empujaron a hacerlo. No, yo soy el único cristiano ahora mismo en mi casa, yo soy el único que le sirve al Señor y sé que mi familia va a llegar poco a poco y todo a su tiempo. Cuando llego a la high school, ahí es cuando tengo mi primer novio. Esa persona, una persona que influyó mucho en mi mente, influyó mucho la forma en que actuaba, influyó mucho mi manera de expresarme. Y con esa persona fue que yo salí a mi familia. Yo salí al mundo básicamente. Posteábamos fotos, videos y así fue. Después de eso, eso fue en 9º, pues 10, 11 y 12. Luis dio un cambio de terrible. Estaba practicando aún más la homosexualidad, estaba practicando aún más la atracción hacia los hombres y perdí el control, vamos a decirlo así. Me pasaba con hombres, llamaba la atención para que los hombres me miraran. Así fue por todo el transcurso de high school. Cuando me graduó de high school, ahí es que todo se fue como que en negro. Había terminado una relación con un
muchacho que para ese entonces yo sí me enamoré de ese muchacho, Pasó lo que pasó, caí en depresión, empecé a usar mucha marihuana, empecé a beber mucho alcohol, empezaba a hablar negativo hacia Dios. Yo le decía al Señor, si tú eres real, ¿por qué no te veo? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? De mi vida se volvió gris, todo fue oscuro y empecé a cerrarme en mi propio mundo. Y no dejaba que nadie entrara, solamente era yo y yo. Empecé a cuestionar mucho a Dios. Yo le decía, Señor, si tú eres real, ¿por qué estoy aquí? ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué no siento luz en mi vida? ¿Qué está pasando? Y seguía bebiendo, seguía fumando, seguía teniendo relaciones con hombres. Perdí la mente en el sentido de que ya no me importaba nada. No me importaba si me iba a enfermar, no me importaba si me daba algo de tanto alcohol que bebía. De verdad que mi vida no tenía sentido. ¿Qué pasa? Empiezo a clamar a Dios, clamando a Él, no sabiendo si Él era real. En mi trabajo yo hablaba con Él en voz alta. Yo, no sé si eres real, no sé si estás aquí, pero me gustaría conocerte, me gustaría verte o algo. En momentos decía que yo iba para el infierno. O sea, ya yo estaba en esa mentalidad de que me voy para el infierno y ya nada me importa. Empecé también no solamente clamar a Él positivamente, pero también negativamente. Le cuestionaba mucho, yo le echaba la culpa a Él, yo le decía, Señor, esto es tu culpa, tú me dejaste. ¿Por qué me siento así? Si tú eres real, ¿por qué me siento así? Después que me dejé de ese muchacho, como voy a volver a repetir, caí en depresión, caí en ansiedad, caí en un momento bien oscuro donde ya yo pensaba que no había sentido. No me importaba nada. Ahí es cuando el Señor permite que yo pase por una de las pruebas más difíciles de mi vida. Ahí yo me vi cara a cara con el diablo, yo me vi cara a cara con la muerte y yo me vi cara a cara con Dios. ¿Cómo fue? Este es el proceso, este es donde el testimonio en sí empieza. Pero antes de que empiece, déjame decirte que esto es bien espiritual. O sea, que sé que muchas personas no van a creer. Sé que otras personas van a pensar que yo estoy loco. Sé que algunas personas van a decir, eso no pasa, eso solamente es de película. Pero estoy aquí para decirte que yo soy el testimonio vivo de lo que voy a hablar. Y de la gloria que le voy a dar a Dios por haberme sacado de donde me sacó. Okay, so ese día estaba en el trabajo y escuché una voz que me dijo, escribe en tus notas, busca una Biblia. Ok, so escribí eso en mi nota, busca una Biblia, en el teléfono mío. Todo estaba bien, que salí del trabajo, me fui a fumar con mis amistades. Estábamos locos. Esa noche yo empecé a ver cosas. Estábamos guiando por la autopista y yo empiezo a ver personas paradas en la autopista. Y yo me quedaba como que, wow. Hay alguien parado en la autopista, pero es imposible. Aquí no hay casas, aquí no hay nada. Esto es una autopista, un highway. Eso pasó. Seguí teniendo experiencias bien raras. Yo podía estar viendo una foto y en la foto yo veía algo que se aparecía en la foto y yo decía, ¿qué es esto? Y yo le preguntaba a mis amistades, yo les decía, ¿ustedes ven esto? Y ellas me miraban como que, ¿qué es lo que tú ves? Empecé a tener visiones raras, empecé a escuchar una voz negativa. Y después que llegué a mi casa, cuando me cambio, cuando me baño y termino de hacer lo que estaba haciendo, mi teléfono se abre en la aplicación de notas y veo la nota que dice, busca una Biblia. Cuando yo vi eso, yo me quedé como que, wow, déjame buscar una Biblia. Mi mamá tenía una por ahí y yo también la tenía en mi teléfono y yo empecé a leer. Voy para mi cuarto, o no sé si era la sala, yo creo que fue para la sala. Entonces veo palabras que empiezan a sobresalir. Me estaban diciendo cosas. Esas palabras salían en la Biblia. Por ejemplo, me decía, te conozco, sé quién eres, he escuchado tu voz, he escuchado que me llamas, aquí estoy. Me quedé como que, tú me estás hablando a mí. Y yo seguía pasando páginas y me decía, sí, a ti te hablo. O sea, que me estaba respondiendo a mí. Yo me quedé como que, ok. Y ahí es cuando empieza el proceso más difícil de mi vida. Cuando estoy sentado ahí, tengo una visión en mi mente. Veo yo tomándome pastillas. Y yo dije, ¿qué es eso? Escuchó la voz que me dijo, ve al baño y hazlo. Yo dije como que, espérate, eso me mataría, eso es cometer suicidio. Y yo le decía a la voz, yo le decía, eso es suicidio, yo no puedo hacer eso. Y la voz me decía, tienes que hacerlo porque yo soy Jesús y yo soy el que te está hablando. Yo me quedé como que,
No, yo no puedo hacer eso, porque yo sé que si cometo un suicidio voy a terminar en el infierno. Eso es algo que me sorprende aún hasta el día de hoy. De todos los pecados que hay en la Biblia, ese es el único que yo me sabía de memoria. Cuando yo escuché eso, yo empecé a tener esa batalla en mí. Yo, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Y la voz me decía, sí, tienes que hacerlo. Yo, no puedo. Pero volvía insistiendo, diciéndome, yo soy Jesús y tienes que hacerlo. Pasó ese día y yo seguía leyendo la Biblia. No podía parar de leer la Biblia. Yo sentía que estaba siendo absorbido por la Biblia. Cuando voy al trabajo, el día siguiente, no pude trabajar, ni siquiera empezar mi trabajo porque estaba tan conectado con la Biblia que yo tenía que seguir leyendo. Mi supervisor le dije, no puedo, no me siento bien, tengo que irme. Y pues salí corriendo del trabajo y me fui para casa. Ahí empieza el enemigo a atacarme más fuerte. En sí, yo no sabía quién me estaba hablando. Yo creía que era Jesús porque él me decía que era Jesús, pero me estaba diciendo que hiciera todas estas cosas. Póngase a pensar, estuve así como por una semana, no podía dormir en esa semana, no podía ni siquiera comer de tanta ansiedad y temor que sentía. Él me seguía tentando para que tratara con mi vida y yo le decía que no. Llegó un momento donde me levanté de mañana, eran como las 4 de la mañana, levanto y escucho la voz que me dice, ve a la cocina. Estaba tan desorientado, escuché la voz que me decía, hazte daño tú mismo. Para pasar más rápido, sí le hice caso a la voz y pues terminé haciéndome daño. Como ven, tengo la cicatriz ahí. No voy a hablar de ese detalle, eso es muy fuerte para el video. Causó mucha sangre, causó mucho dolor y repito, eran las 4 de la mañana, todo el mundo estaba durmiendo, yo era el único que estaba despierto. Después que eso pasó, escucho la voz que me dice, sal para afuera. Cuando salgo afuera, ahí a casa de mi vecino, pasaron muchas cosas, llamaron a mis padres, le dijeron, mira, Luis está aquí, ven y búscalo, él no se encuentra bien, él está sangrando. Entonces, cuando mis padres llegaron, ellos me vieron como yo estaba y se asustaron mucho, ellos empezaron a llorar, ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Ellos estaban bien preocupados por mí y yo les dije, perdóneme, no sé lo que me está pasando, perdóname. Mi papá me preguntó, ¿qué tú estabas bebiendo? ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? ¿Tú bebes? ¿Tú fumas? Algo así, porque él nunca supo que yo bebía ni fumaba. Y se lo confesé, le dije, sí, creo que fue la marihuana, yo creo que fue están pasando muchas cosas y no me siento bien. Él me dijo, vente, vamos a llevarte al hospital. Y en el parking del hospital escuché la voz de nuevo que me dijo, quítate tu propio ojo. Cuando yo escuché esa voz, yo estaba en el carro con mi papá y la voz seguía diciéndome, quítatelo, hazlo. Yo le decía, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y me enseñó una imagen en mi mente de yo metiéndome el dedo en el ojo y sacándomelo. Y así hice. Al mi padre ver eso, él empezó a gritar, me decía, no lo hagas. Entonces yo salí del carro con mi ojo sacado, yo tenía mi ojo en mi mano, todavía estaba conectado, pero yo tenía mi ojo en mi mano. Y yo salí corriendo. Vuelvo y repito, estaba lloviendo ese día. Llegué a un punto, escuché la voz de nuevo que me decía, tú no te vas a levantar. Ya Dios se olvidó de ti. Ya tú no eres nadie. Ya no tienes nada. Ya lo has perdido todo. Ahí fue cuando yo clamé en voz alta. Pero cuando te digo en voz alta, yo grité de tal modo que yo creo que el pueblo entero me escuchó. Yo grité, no me importa, Dios, si tú me desechaste, no me importa, porque mientras más tú me deseches, más yo voy a buscar, más yo voy a gritar tu nombre, ayúdame. Cuando dije eso, lo dije a voz alta, pero salió de mi alma. Sí, en sí, era mi alma clamando a Dios. Volví corriendo de nuevo al hospital y le enseñé a mi papá lo que había pasado y él empezó a llorar, empezó a gritar. Me metieron para adentro, me limpiaron el ojo. Ahí es que empieza la parte de Dios. Cuando yo entré ahí, había un señor cristiano y él me dijo, el encuentro que tú estuviste no fue con Dios. Tú no estabas escuchando la voz de Dios, tú estabas escuchando la voz del diablo, porque él quería que tú te quitaras la vida para que él te llevara al infierno. Cuando él me dijo eso, ahí todo cayó en su lugar y yo capté. Yo dije, wow, ahora entiendo. Un poco, tú sabes, entendía un poquito, porque en sí yo no conocía a Dios. El cristiano me dijo, tuviste un encuentro con el diablo, o sea, el enemigo trató de matarte, y eso fue lo que pasó, y por eso estás aquí, por eso estás herido, por eso tienes tu ojo fuera, porque él quería matarte. No había dormido en casi 2 semanas, no había comido casi nada por casi 2 semanas también, o sea que yo estaba débil, estaba asustado, estaba triste, y no sabía qué era lo que estaba pasando. Ahí llegan las enfermeras.
y llegan los enfermeros, me limpian las heridas, me limpian el ojo y ellos empiezan a hablar de Jesucristo sin saber qué es lo que yo estoy pasando. Me empiezan a hablar de Jesucristo, empiezan a hablar del Nuevo Testamento, empiezan a hablar del Viejo Testamento y yo me quedo como que ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahí es que empieza Dios a tratar conmigo. Ahí es que empieza Dios a tratar con mi corazón. Estuve en ese hospital, en la sala de emergencia, estuve como casi 5 horas o tal vez más, porque ellos estaban buscando un lugar donde pudieran arreglar mi ojo, limpiar mi ojo y hacerme una cirugía en el ojo, porque necesitaba cirugía para que me limpiaran por dentro, para que me volvieran el ojo a su lugar. Cuando encuentran por fin un lugar donde me van a enviar, era en Albany, New York, que eso queda casi 3 horas de donde yo vivo en Massachusetts. Y cuando nos montamos en la ambulancia para ir de camino a Nueva York, empieza a llover de nuevo, pero esta vez, escuchen bien, esta vez solamente está cayendo agua en la ambulancia en la que yo me encontraba. Y yo miraba alrededor y no estaba lloviendo en ningún lado más que en la ambulancia en la que yo me encontraba. Yo miré a mi mamá y mi mamá estaba bien desorientada también porque estaba súper preocupada. No creo que ella se dio cuenta, pero los que iban guiando la ambulancia, ellos mismos dijeron con su boca, wow, esto parece algo bíblico, esto parece algo como que de Dios. Y ahí yo me quedé como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya las enfermeras me habían hablado de Dios, ya los enfermeros habían mencionado la Biblia y ahora estoy en una ambulancia de camino a Nueva York y están hablando de algo bíblico, algo que se encuentra en la Biblia. Fue algo tan impresionante, fue como si Dios hubiera abierto las compuertas del cielo, como lo hizo con Noé cuando vino el diluvio, que abrió los cielos y cayó agua. Pues así mismo parecía, pero solamente en la ambulancia en la que yo me encontraba. Fue algo tan maravilloso, pero yo tenía miedo. Yo estaba como que, ¿qué está pasando? Yo me voy a morir. Todo el transcurso, todo el proceso, yo estaba convencido de que ya Dios me había desechado. Yo estaba convencido de que Dios no quería nada que ver conmigo. Estaba triste, estaba dolorido. Yo no sabía dónde iba a terminar. Yo no sabía cuál iba a ser mi fin. Y esa fue la situación. Cuando llego a Albany, New York, ahí empiezan de nuevo las enfermeras a hablarme de Dios, a hablarme de Jesús, a hablarme de la Biblia. Y yo me quedé como que, pero ¿cómo ellos saben que todo lo que yo acabo de pasar tiene que ver con la Biblia? Vienen personas y yo les empiezo a decir, ya Dios me odia, Dios me ha desechado, Dios no quiere nada que ver conmigo, Dios no me ama, ya Dios me canceló, ya yo voy para el infierno. Toda persona que yo miraba y le decía eso, ellos me miraban a los ojos, pero profundamente a los ojos me decían, ya Dios te perdonó. Por eso tú estás aquí. Toda persona, no importaba si eran pacientes, si eran enfermeras, si eran doctores, sea lo que sea, yo les mencionaba que no me iba a volver a perdonar. Ellos me decían lo mismo, me decían, ya tú fuiste perdonado, por eso estás aquí. En otras palabras, era el Señor diciéndome, tranquilo Luis, que ahora tú vas a conocerme a mí. Ahora yo te voy a limpiar. Ya yo te perdoné. Ahora viene el proceso. Me internaron en el hospital de Albany, New York, en la parte donde ponen a los pacientes con problemas mentales. Y yo estaba... Ahí empezó de nuevo Dios. Durante todo el transcurso yo estaba en comunicación con mi tío. Vive en Puerto Rico. Yo lo llamaba desde ese lugar. Yo le decía, tío, ayúdame. No sé qué está pasando, tío. Tengo miedo. Tío, no sé. Mi tío mismo, sin miedo, me decía, tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente porque el diablo le ha pedido a Dios para zarandearte. El diablo quiere tu alma. Tienes que ser valiente porque los valientes solamente arrebatan los reinos de los cielos. Cuando ya era tiempo para la cirugía, yo tenía miedo porque al ellos ponerme en la anestesia, yo pensaba que ya ahí, ya en ese momento, en ese instante, yo iba a caer en el infierno. Yo le dije a ellos, por favor, no me inyecten, no quiero irme. Pero ellos me decían, tenemos que hacerlo, porque tenemos que hacerte la cirugía en el ojo para volverlo a su lugar, para limpiarte por dentro. Y yo me quedaba como que, no, por favor, no quiero ir al infierno. Y ellos me decían, estás bien, no te preocupes. Pusieron la anestesia, caí dormido. Cuando despierto, estaba tan y tan asustado que yo empecé a gritar, yo empecé a llorar, yo empecé a pedir ayuda a ese nivel, gritando, ayuda. Y los doctores tratando de calmarme, pero yo no podía, yo tenía mucho miedo al levantarme así desorientado, creyendo que era algo malo.
So, cuando yo estoy gritando así, estoy gritando con miedo, con mucho temor, escucho una voz, santo. Escucho la voz de Dios, mejor dicho, que me dice, tranquilo, tranquilo, respira. Acabas de salir de la cirugía, nada malo te va a pasar. Así mismo, escuché la voz y mi espíritu cayó en tiempo, cayó en lugar y supe discernir que esa fue la voz de Dios que me estaba hablando. So, cuando la escuché yo tomé un suspiro y ahí en mi lugar. Yo, wow, acabo de escuchar la voz de Dios. Fue la voz audible de Dios la que yo escuché cuando me dijo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Empecé a orar ahí en ese lugar, a orar antes de dormir, a orar cuando me levantaba, a pedirle perdón al Señor. Aprendí a expresarme hacia el Señor. Yo le decía, Señor, tengo miedo, no sé qué está pasando, Señor, pero tengo miedo. Ahí empecé a tener sueños, empecé a tener experiencias negativas de nuevo. Estaba asustado porque yo pensaba que iba a volver para atrás. Empiezo a tener pesadillas, cosas feas. El Señor le hablaba a mi espíritu, le decía, tranquilo. Y yo, ok, tranquilo. Me hablaba a través de mi tío, me hablaba a través de diferentes personas, me decía, tranquilo, tú estás perdonado, ya tú estás limpio. Ahora tenemos que procesarte. Estuve en ese lugar como por 2 semanas, casi 3 semanas, en el hospital mental. Cuando salí de ahí es que empieza de nuevo el enemigo a atacarme, pero con más fuerza. Pesadilla de que Jesucristo vino y yo me quedé. Cuando tú eres alguien que acabas de descubrir la verdad y tú tienes sueños de esa magnitud, obviamente que te van a asustar. Cuando yo empecé a soñar que Jesucristo venía y yo me quedaba, yo me levantaba con miedo, yo me levantaba desorientado. Incluso uno de esos sueños causó de que yo volviera al hospital mental. Volví a ese hospital y pasó lo mismo. El Señor me decía, tranquilo, te estoy procesando, tranquilo, estoy llamándote, te estoy limpiando. Cuando salí de ese lugar, estaba bien asustado, yo no sabía qué era lo que iba a pasar, no sabía nada, estaba confundido. Llegó un momento donde seguía teniendo sueños de que Jesucristo venía y yo me quedaba, pero trataba de pelearlos yo solo. Yo le decía, no, esto no es verdad. Esto es el enemigo tratando de asustarme, tratando de que yo vuelva para atrás. Yo tomaba pastillas para dormir, para la depresión, porque ellos dijeron que yo tenía depresión, tenía ansiedad, pensamientos intrusivos, insomnio, estas cosas que yo estaba pasando espiritualmente. Ellos les pusieron una receta científica. Seguí orando, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero buscar de ti. Necesito estar bien ante tus ojos. Ayúdame a buscarte, ayúdame a encontrarte. Seguí orando. Pero, quiero que escuchen bien, la Biblia yo no la tocaba. Yo no podía ni mirar la Biblia. Miraba la Biblia y me daba un miedo. Yo ni la podía ver. Le dije a mi mamá, saca todas las Biblias de la casa. Yo no puedo. Es que Dios es bueno. Cuando yo me iba a dormir, yo tenía sueños con una Biblia abierta. Yo estaba leyendo la Biblia en mis sueños. Leyendo. De momento salen palabras en azul que me decían, tienes que leer. Yo sabía que era Dios hablándome. Yo le dije, no puedo leer, tengo mucho miedo. En mi sueño yo le decía al Señor, las letras azules se fueron. Y seguía leyendo. Y volvieron y salieron las letras azules. Decía, pero tú estás leyendo ahora mismo, tienes que leer. Yo volví y le repetía, tengo mucho miedo, no puedo, Señor, no puedo leer la Biblia, tengo mucho miedo. Y él me decía, encontrarás la verdad en este libro y te hará libre. Y me levanté y yo me quedé como que, acabo de tener una conversación con Dios. Acabo de tener otra experiencia con Dios. Cuando eso pasó, yo le dije a mi mamá, mamá, quiero empezar a leer un poquito de Biblia. Quiero por lo menos tratar, aunque tenga miedo. Y así fue. Poco a poco leí Génesis, leí Éxodo. Y cada vez que la leía, cada vez me iba entregando más. Y yo, wow, ok, ahora estoy leyendo un poco mejor y entiendo un poco mejor. Llegó un momento donde yo le dije, Señor, quiero ir a una iglesia. Y como mi familia, la mayoría son católicos, empecé a ir a una iglesia católica. Y me da risa porque yo entraba a esa iglesia católica y yo salía igual. Yo no sentía la presencia de Dios. Yo no sentía que estaba en el lugar correcto. Pero lo más grande es que cada vez que yo hacía para entrar, yo ponía mis pies en la entrada y la puerta se me cerraba en la cara. Yo me quedaba como que, qué raro. Yo me quedaba como que, eso es coincidencia nada más. Está bien, llegaba el domingo, iba a la iglesia. Lo mismo, se me cerraba en la cara. Al momento que yo era para entrar, se me cerraba. Yo me quedé como que, ¿really? Otra vez fui otro domingo y había una persona aguantando la puerta. Cuando yo hago para entrar, esa persona se va y la puerta se cierra en mi cara. Ahí fue cuando yo capté, yo le dije en mi mente al Señor,
quieres que busque de ti, pero me estás cerrando la puerta en mi cara. Sí mismo. Yo le dije, yo quiero buscar de ti, ¿por qué me la cierras en la cara? Lo único que escuché fue, no. Yo me quedé como que, ok, ¿y ahora qué? Me puse a orar en casa. Señor, dame una iglesia. Señor, una iglesia donde pueda, Señor, crecer, donde pueda sentir tu presencia. Necesito una iglesia. Y como a los días después, una de mis amigas me invita a una iglesia. Y dice, mira, yo tengo una iglesia cristiana pentecostal que conozco y quiero llevarte. Yo me quedé como que, qué raro, ¿verdad? Pero vamos. Cuando voy a esa iglesia, no hago más que poner mis pies en la entrada. La puerta se abre, como que un viento. Y una de las hermanas parada en la puerta que me recibe, yo me quedé como que, interesante. Yo siempre tuve esos ojos espirituales. Siempre yo veía lo que pasaba aún en el mundo espiritual. Yo sabía que era Dios diciéndome, aquí es donde te quiero. Entro y cuando entro, estaban en el medio de un culto pentecostal de fuego y siento la presencia de Dios. Fuego pentecostal. Todo el mundo estaba danzando, todo el mundo hablando en lengua. Y como que yo entrando así, caminando, mirando a los lados. Yo, ¿qué está pasando aquí? Me siento, estoy ahí, tú sabes, mirando a los hermanos, viendo la atmósfera, cómo se sentía esa libertad, cómo se sentía ese amor, cómo se sentía esa presencia, pero yo no sabía qué era. Yo, wow, qué poderoso es esto, wow, esto es increíble. Y ahí para el pastor en pleno culto y me llama al frente, me dice, ven acá. Yo me quedé como que, ¿qué pasa? ¿Qué hice? Ahí él empieza a hablarme de parte de Dios, me dice, tú has pasado por esto, esto y esto. Tú le dijiste a Dios esto, esto y esto. Tú le dijiste a Dios que quieres una iglesia para donde puedas crecer. Tú quieres una iglesia de poder y llena de su presencia. ¿Verdad o no, verdad? Y yo le dije, wow, sí, es verdad. Me dijo todo lo que yo había pasado. Mi pastor él es profeta también de Dios y Dios lo usa en milagros, en profecía, increíble. Cuando él me dice, ¿quisieras aceptar a Cristo en tu corazón? Yo le dije, sí quiero, lo necesito. Cuando ese hombre puso su mano en mi corazón para orar por mí, yo sentí literalmente cuando la mano de Dios me sacó el corazón y puso uno nuevo. Caí para atrás y yo salí libertado ese día. Yo empecé a cuestionar, yo empecé, wow, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? Fue algo tan increíble. Entonces, seguían personas de mi pasado buscándome, hombres buscándome, mis exes buscándome. Y llegó un momento donde yo pensé que yo estaba bien de la manera en que yo era. Que yo estaba bien siendo homosexual y que yo estaba bien teniendo relaciones con hombres. Y ahí fue cuando Dios me habló. A través de sueños, Dios me decía lo que era bueno y lo que era malo. Me hablaba y me decía qué era lo que yo tenía que hacer y lo que no podía hacer. Cuando yo iba a la iglesia, el Señor repetía lo mismo durante el servicio. Todo lo que yo había soñado, todo lo que yo había leído en la Biblia, todo lo que yo había escuchado de parte de Dios, Él me lo repetía. De verdad que Dios está tratando conmigo. Cuando pasó eso, llegó un momento donde yo le dije al Señor, orando en mi cuarto, yo le dije al Señor, si tú eres real, si tú me quieres cambiar de verdad, Dios, hazme un hombre nuevo. No quiero tener más atracción por los hombres. No quiero tener más sentimientos hacia los hombres. Atraído sexualmente por los hombres. Yo quiero que tú sepas, Señor, que eso sí me gusta. Y yo le hablé claro a Dios. Yo le dije, eso me gusta. Pero si tú quieres cambiármelo, Dios, tú lo vas a hacer. Y yo seguí orando, seguí ayunando, seguí buscando de la presencia de Dios, siguiendo la Biblia. Le decía, Señor, cámbiame. Señor, rómpeme. Señor, rompe mi corazón. Señor, limpia mi mente. Señor, transforma mi alma. Sí, unas oraciones pero peligrosas donde yo retaba a Dios. Yo le decía, te reto a que me cambies, te reto a que me uses, te reto a que me transforme en una persona diferente, Señor. Wow, cuando terminaba esas oraciones sentía el impacto de su poder. Estuve sentado en la iglesia como por un año recibiendo palabras, Dios hablaba, tenía experiencias con Dios, tenía sueños con Dios. El Señor me hablaba y siempre confirmaba los mensajes. Me decía que si yo quería servirle tenía que ser un hombre hecho y derecho. Yo no podía seguir con esa atracción de otro hombre. Yo no podía seguir con esa homosexualidad en mi corazón. No podía seguir con esa homosexualidad en mi mente, en mi cuerpo. Yo le decía al Señor, Señor, cámbiame. Y si este es el punto, cámbiame. Esas prédicas fuertes, esas prédicas que llegaban a mi corazón. Estuve ese año recibiendo cantazos de la palabra de Dios. Hay una cosa que quiero que sepan. Yo recibía mi parte. Yo le decía al Señor, tú estás diciendo eso por mí. Lo recibo en mi corazón aunque me duela. Eso duele, Señor, pero lo recibo. Me quedé impactado al ver que el Señor seguía tratando conmigo. Seguía, pero una forma tan y tan fuerte,
tan y tan cara a cara. Seguí yendo a la iglesia, seguí teniendo esos sueños, empecé a tener revelaciones. Después el Señor le revela a mi pastor que es hora de bautizarme. Cuando el Señor le revela eso, yo tuve una de las batallas más fuertes de mi vida, yo diría. Porque el enemigo sabía que mi bautismo iba a ser mi nuevo nacimiento. Iba a ser donde el viejo Luis moría. Salía un nuevo Luis. Toda esa semana estuve teniendo experiencias negativas con el diablo. Yo me acostaba a dormir, yo veía mi cuarto que se llenaba de agua y yo me ahogaba. Y oía la voz de él, no te bautices. Y yo me quedaba como que, wow, tú de verdad no quieres que me bautice. Pero ¿sabes qué? Me voy a bautizar. Me voy a bautizar porque lo voy a hacer para Dios. Cuando llega ese día yo estaba tan nervioso, yo tenía mucho miedo, yo estaba a punto de irme corriendo, pero no. Llegué al lugar de bautismo, en mi mente le dije al Señor, Señor, estoy dolorido, tengo miedo, Señor, necesito una señal. Si tú quieres que yo me bautice hoy, Señor, por favor, dame una señal, Señor, porque estoy a punto de irme corriendo. Cuando digo eso y miro así para arriba, veo en las nubes un corazón, pero un corazón perfecto. Y es la voz que me dijo, tranquilo. Esa misma voz que me habló después que salí de mi cirugía. La volví a escuchar el día de mi bautismo cuando me dijo, tranquilo, soy yo. Me quedé como que, wow, ok, eres tú, Señor, y tú dijiste que me iba a bautizar, y pues eres tú, Señor, y pues voy a confiar en ti. Cuando entro al agua, empiezo a sentir la presencia de Dios. Yo no pude contener y empecé a danzar en el Espíritu. Cuando el pastor está orando por mí, él me mete al agua, me saca. Cuando salgo del agua, salgo danzando también en el Espíritu. Sé que muchas personas han visto ese video porque está en mi TikTok. Si no lo han visto, vayan a verlo. Fue una experiencia hermosa. Cuando salgo del agua, yo me quedé como que perplejo. Lo hice. Wow, lo hice. Pero eso no era todo. Cuando miro de nuevo así para arriba, cuando miro a las nubes, veo que se abre como que una calle de nube. En el centro de esa calle vi la forma de Jesús parado así, con las manos abiertas, recibiéndome. Yo me quedé como que... Y veía a Jesús con sus manos abiertas recibiéndome. Yo le dije a mi pastor, pastor, acabo de tener una visión. Y yo ahí lo grité alto y todo el mundo cayó en sus rodillas, alabando y adorando a Dios porque fue una experiencia hermosa. Aleluya. Cuando todo eso pasó, toda esa semana, una batalla porque el enemigo quería quitarme el gozo. Estaba gozoso, yo me bauticé, fui bautizado, soy una nueva criatura. Oh, en el nombre de Jesús. El Señor me habla de nuevo y me dice, quiero que seas miembro de la iglesia. Vas a ser miembro de la iglesia. Vas a ser un evangelista de Dios y te voy a usar. Vas a predicar la palabra y vas a ser profeta. Wow, Señor, eso es demasiado. Pero lo voy a hacer. Somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia pequeña, pero tiene un poder. Ahí he visto milagros. Dios se ha revelado. Dios ha sanado. Dios ha libertado. Y lo único que tengo que decir es que gloria a Dios. Cuando ya finalmente el Señor me libertó completamente de la homosexualidad, tuve un sueño donde yo vi ese demonio salir mi cuerpo. Salió de dentro de mí y huyó porque él sentía la presencia de Dios en mí. Y cuando me levanté, ahí el Señor me reveló diciéndome, ya eres libre, ya ese demonio, ya esa malicia, ya esa atracción que sentías por los hombres, ya la homosexualidad se fue de ti. Yo vi cómo se fue de mí. Era un demonio, o sea que era algo terrible. Le conté a mis pastores, ellos me lo confirmaron, me dijeron, wow, es verdad, eso fue lo que pasó. Y de ahí en adelante he sido bendecido con la presencia de Dios, bendecido con el poder transformador de Dios, bendecido con una iglesia que está fundamentada en amor, Espíritu Santo, una iglesia que ha sido bendecida con la presencia del Señor. Y ese fue mi testimonio. O sea, todo fue bien espiritual, todo fue cara a cara con Dios, cara a cara con el diablo. Dios me corrigió,
Dios me restauró, Dios me santificó y Dios me cambió. En todo esto nadie tuvo nada que ver. Todo fue entre Dios y yo. No fue que yo cambié porque un hombre me dijo. No fue que yo cambié porque un pastor me dijo. No fue que yo cambié porque tengo familias cristianas. No. Soy el único cristiano en mi familia, el único que ha tenido ese encuentro transformador con Jesucristo. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo que muchos quisieran tener. Todo esto está en la obediencia, entregarle tu corazón a Dios. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, tú le dices, Señor, ya yo hice lo posible. Ahora a ti te toca hacer lo imposible. Por eso te quiero dar el consejo de que abras tu corazón a Dios. Ábrele tu mente al Señor. Ábrele tu alma al Espíritu Santo para que tú veas que el Señor de verdad puede hacer lo imposible. Si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con cualquier persona. No solamente estoy hablando de Dios y de Jesucristo y del Espíritu Santo, porque me convertí esto y esto. No, yo le hablo al mundo sobre mi Señor porque tuve un encuentro con mi Señor. Yo tuve un encuentro con el diablo también. Ahora entiendo la diferencia entre mi Dios y entre el diablo. Ahora sé cuál es el significado de la vida. Ahora sé el por qué yo estoy puesto en este mundo. Y es para servirle a mi Señor. Y es para ayudar a las almas perdidas a que encuentren la salvación. Quiero que sepas que eso que tú crees que es imposible, ya el Señor lo declaró posible. La homosexualidad es un pecado. Es algo de que sí puede ser liberado. No es algo que el Señor te cura porque no es una enfermedad, pero es un pecado del que puede ser liberado. Por eso quiero darte la bienvenida al reino de Dios y decirte que si tú eres una persona que conoces a Dios, tu yo tiene que morir. Ahora es Dios el que vive por ti. Y yo sé que hay personas que dicen, pero tú todavía actúas de esta manera. Ok, pero estás viendo que es un proceso. Estás viendo que solamente es poco a poco. Porque qué bien tiene brincar directo al resultado sin pasar por el proceso. No, tengo que pasar por el proceso para ayudar a las personas que también van a pasar por ese proceso. Sí, sé que tengo formas tal vez todavía que son medias afeminadas, lo entiendo. De algo estoy seguro y es que de Dios es el poder. Y si Él me dijo que Él lo hará, Él lo va a hacer. Es un proceso. Poco a poco. No puedes brincar directo al resultado. Tienes que pasar por las manos del alfarero. No es imposible. Y yo sé que este mundo, aleluya. Yo sé que este mundo llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Pero la Biblia lo dice, que en los tiempos postreros habrán personas que se van a amar ellos mismos más que a Dios. Yo decidí dejar toda mi vida atrás. Yo decidí sacrificar todas mis amistades. Decidí sacrificar todos mis deseos, toda mi mentalidad del mundo para tener una mentalidad espiritual, para tener una mentalidad del Espíritu Santo y para vivir como Jesucristo vivió. Aleluya. Sé que hay muchas personas que están buscando esta liberación y sé que hay muchas personas que aún todavía la niegan. Pero de algo estoy seguro y sé que el Señor va a seguir levantando testimonios para que las vendas de muchos sean quitadas. Porque estamos viviendo los momentos finales. Ya esto se acaba. Cristo viene. Por eso estás viendo un avivamiento. Por eso estás escuchando a Dios hasta en las televisiones. Pero es porque Cristo viene y con eso se va a despedir de la tierra. Con un avivamiento final. Ahora, la decisión está en ti. Tú decides si quieres vivir o si quieres morir. Yo vivía en una mentalidad de que, yo nací homosexual y yo me quedo así. No, yo no nací para estar atado por el demonio de la homosexualidad. Yo nací para estar atado por ese demonio de depresión. Ahora, cuando decidí abrirle mi corazón a Dios, cuando decidí entregarle mi vida al Señor, ahí es que descubrí quién es quién. Y sí, todas mis amistades me dejaron. Sí. La mayoría, tengo más que como 3 o 4 o 5 amistades que se han quedado conmigo. Pero no me importa. Cuando tengo a Dios, lo tengo todo. Y Dios sabía que yo pasando por todo esto, al final me iba a rendir a sus pies. El Señor me abrió los ojos y yo decidí dejarlos abiertos. Porque hay muchas personas que el Señor les abre los ojos y después ellos mismos los cierran. Como quien dice, yo no vi nada. Ya no hay excusa. Si Dios lo dijo, así será. Yo he decidido seguir a Cristo.
Me cueste lo que me cueste. Y sí, yo veo mensajes negativos, veo todos los comentarios que la gente me tira. Pero Jesucristo me dijo que si a Él se lo hicieron, a mí también me lo iban a hacer. Pero que no tuviera miedo, que no dudara porque ya Él venció el mundo. Y esas son las palabras que yo atesoro en mi corazón. Decidí dejar el viejo Luis atrás. Yo sé que a muchas personas no les gustan el nuevo Luis. Y está bien. Después que yo conozca la relación que tengo con mi Salvador, el resto que importa. Un joven de 23 años. ¿Tú crees que él se sienta aquí ante esta cámara porque él quiere? Aquí se para a hablar un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo. Un joven que vivió el mundo de pecado, que vivió la homosexualidad y que de verdad fue cambiado. Yo tengo una relación de padre e hijo con el Señor. Y el Señor quiere eso con todos sus hijos. Él te dio el libre albedrío para que tú decidas el bien o el mal. Y es hora de correr a Él. Hemos estado huyendo de su presencia por mucho tiempo. Ya hemos sacado a Dios de las escuelas. Ya hemos sacado a Dios del gobierno. Ya es hora de traerlo de nuevo. Yo soy alguien que el mundo desprecia ahora por mi testimonio. Pero prefiero ser despreciado, prefiero ser odiado ante el mundo, pero ante Dios prefiero ser salvo. Y por eso Él me ha dado la valentía para predicar su palabra. Para eso Él me ha dado la valentía para predicar mi testimonio. Cristo es el único que salva. Yo tuve que pasar por ese manicomio. Yo tuve que herirme yo mismo. Yo tuve que pasar por ese dolor emocional, ese dolor físico para conocer la salvación de Dios. Hay muchas personas que no tienen que pasar por nada de eso. Simplemente tienen que decirle, Señor, aquí estoy. Pero hay otras personas como yo que necesitan tener un impacto, un cantazo fuerte. Gracias por ver este video. Y si hay cosas que no dije, pues para el próximo video las diré. Y yo sé que el poder de Dios y la presencia del Espíritu Santo se va a sentir a través de este video. Y vas a saber que es el Espíritu Santo en mí que te está hablando. Así que gracias. Bendiciones y los veo en el próximo video.